Esta mañana, por otra parte, se va a presentar el informe del mercado inmobiliario de Aragón correspondiente al primer trimestre de 2019. Así que vamos a saludar a Luis Fabra, es el coordinador del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario, profesor de la Universidad de Zaragoza. Hola, profesor Fabra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. No sé qué nos puede adelantar de la letra gorda de ese informe, digamos. Bueno, pues era un trimestre esperado porque veníamos de un 2018 raro, un 2018 con una primera mitad muy buena y una segunda mitad que había mostrado ya cierta preocupación en los resultados del mercado, ¿no? Y ha sido un trimestre primero de 2019 mejor de lo esperado. Hemos seguido creciendo en compraventas mejor que los dos últimos trimestres del 2018. Y por tanto, pues bueno, nos encontramos en cifras pues que en cierta medida pues muestra un mercado inmobiliario que tiende a una cierta consolidación en niveles pues buenos con respecto a lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. No tan intensos como ocurrió en el anterior ciclo alcista, pero muy alejados de las cifras muy bajas que vivimos en el 2013-2014. Por lo que respecta a compraventas, en precios también hemos observado una cierta ralentización de las tasas de crecimiento, lo cual valoramos positivamente. No podemos absorber con los niveles salariales actuales altos crecimientos del precio de la vivienda y, por tanto, una vez más, pues un mercado muy racional, muy adecuado para seguir, digamos, manteniendo unos niveles de actividad adecuados. Es decir, estamos hablando de operaciones de compra-venta. Fíjese, ahora estamos hablando todos del alquiler, señor Fabra. Bueno, es que ese es un ámbito que nos debería de dedicar un capítulo especial en el sentido que tenemos un grave problema con respecto al mercado de alquiler. Las cosas iban mal y con las últimas modificaciones están yendo peor. Las reformas legislativas que se han hecho han sido al contrario de lo que yo considero que puede ser lo más adecuado. Se siguen perjudicando los intereses del propietario y siguiendo por esa línea estamos incidiendo en perjudicar los intereses del inquilino. Nos encontramos ante un mercado de alquiler que prácticamente no hay oferta. Existe un número mínimo de viviendas en alquiler. En consecuencia, el precio es muy elevado. Es un precio desorbitado con respecto a la calidad que se ofrece. Y con eso estamos provocando que, una vez más, personas que lo más recomendable para ellas sería alquilar, una figura más que digna, pues están optando por la compra, cuando sus decisiones desde un punto de vista de largo plazo, pues, posiblemente lo más adecuado sería alquilar. Supongo que estará siguiendo la campaña electoral, en especial los asuntos relacionados con la vivienda. Se está hablando mucho de eso, de vivienda social, de límites a los alquileres, de ampliar el parque de vivienda pública y de centrarlo, por ejemplo, el parque de vivienda pública en el alquiler. ¿Cómo le suena la música que está escuchando en campaña? Bueno, no comparto las propuestas de ninguno de los partidos. No escucho propuestas que realmente otorguen una solución a ninguno de los problemas que existen sobre el mercado. Me mantengo tradicionalmente alejado del mundo de la política y desde la distancia observo que cada vez tomamos decisiones menos acertadas. No se sabe diferenciar adecuadamente lo que son los distintos problemas que existen en el mercado inmobiliario. Somos el país de la OCDE con mayor número de viviendas por habitante, con mayor número de viviendas por familia. La solución no está en seguir construyendo nueva vivienda para determinados grupos, que además ya lo hicimos en el pasado, convertimos en propietarios a personas que no les interesaba ser propietarios y que luego no pudieron pagar sus viviendas. Lo que hay que fomentar es la generación de incentivos para que la vivienda que ya existe salga al mercado de forma libre, no creando penalizaciones, sino creando incentivos para que esas personas que tienen propiedades con seguridad jurídica o con simplemente la garantía de que se cumplan los contratos se animen a sacar vivienda. Esa vivienda, al incrementarse la oferta, se ajuste el precio y las personas libremente pues puedan alquilar. Aquellas otras personas que pueden pagar rentas bajas, pues reciban las correspondientes ayudas. Este sería un segundo grupo de personas a las que habría que atender. Y aquellas que no pueden pagar ningún tipo de alquiler, en ese caso sí que tenemos que actuar fomentando el que exista un parque de vivienda disponible que no tiene por qué ser propiedad de la administración pública, sino que lo que tiene que hacer es gestionar para que efectivamente esas viviendas puedan ser utilizadas por las personas que lo utilizan, que las necesitan, y que esa renta pues sea pagada desde el sector público, ¿no? Pero hay que saber diferenciar perfectamente los distintos grupos sociales y las situaciones en cada caso, y no actuar con medidas concretas para un grupo para toda la generalidad. Profesor Fabra, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy interesante lo que nos contaba. Un saludo.
Un saludo. Muy buenos días. Bueno, pues nos deja varios titulares, el profesor. Yo primero, cuando hablamos de vivienda, me gusta recordar que es un derecho constitucional y que es un artículo igual o más importante que el 155 o que el 280. Sí los hay, que no sé exactamente cuánto. 155 seguro. Eso lo primero. Y lo segundo, es cierto que hay un problema claro con la vivienda, que hay gente que tiene serios problemas para pagarse un alquiler y para encontrar un lugar digno en condiciones donde vivir, a pesar, reitero, de que es un derecho constitucional como el derecho al trabajo o el derecho a la no discriminación. Y yo las fórmulas, yo no sé si son demasiado complicadas o no, pero el problema es que si tú tienes un salario muy precario de 700, 800 euros al mes, lo que no puedes hacer es pagar un alquiler de 550, porque luego de 1.000, Isabel, que los que se tienen que ir, porque estamos hablando de los que decidimos vivir, tenemos la suerte de poder vivir donde decidimos que queremos vivir. Pero tú imagínate, ya no voy a decir, pero tú imagínate que apruebas una oposición y que te mandan destinado a Ibiza. Sí, Ibiza. Sí, bueno, yo ¿vale? estoy y que te van destinado a Ibiza de administrativo, ¿vale? Yo estoy hablando de si ahora mi hijo se quiere independizar con un sueldo de 1.000 euros al mes y tener que pagar un alquiler en una casa normal y corriente de 500 euros. No sé, yo creo que sí que hay que, más allá de los incentivos para que los propietarios pongan mercado en la vivienda, yo creo que sí que se puede actuar sobre la regulación del precio del alquiler, siendo que se trata de un derecho constitucional que tiene que estar garantizado por los poderes públicos del Estado. Y yo no estoy hablando del pequeño propietario que tiene el piso que ha heredado de la abuela y lo pone en alquiler legalmente y tal. Estoy hablando de estas grandes bolsas de propiedad de bancos y de gente que tiene 50 o 20 o 35 propiedades y que las utiliza para especular. Esa gente no necesita incentivos. Efectivamente. Claro, ese es el problema. Claro. Es que además yo, a mí a veces pienso que me supera un poco el tema del mercado inmobiliario. Yo ya vaya por delante de mi desconocimiento, pero a mí me da la sensación de que siempre que hablamos de que mejora el mercado y que va la cosa mejor, hablamos de que crecen las ventas, de que aumenta el precio. Y la gente, lo decías tú, Isabel, la gente... O sea, hemos tenido una crisis inmobiliaria, un boom, aquí ha explotado todo, pero la gente sigue teniendo problemas para acceder a la vivienda, siguen siendo caros, sigue habiendo viviendas en manos de poca gente que necesita incentivos para sacarlas al alquiler. Jolín, pues no lo sé si necesita incentivos. Si tú tienes lo que tú dices, bancos, o eres una gran fortuna que tienes varios pisos, los incentivos pues a lo mejor te dan igual. Lo que tú quieres es retener para poder alquilar caro, y al final hay un problema, que es que la gente no puede independizarse, la gente no puede pagarse una casa. Y cuando revisamos la política inmobiliaria y revisamos los mercados inmobiliarios y analizamos los datos de la situación del mercado inmobiliario, se habla muy poco de eso. Se habla de que suben y bajan las ventas, de que se construye más y menos, de que no sé, hay pisos más pequeños, más grandes, pero no se habla de que la gente pueda o no. O sea, no lo metemos como un elemento de mejora del mercado inmobiliario, que la gente pueda acceder al mercado inmobiliario. Y cuando hablaban el profesor hablaba un poco de ver los grupos sociales y sus necesidades, a mí eso me asusta un poco, porque es tan fácil crear guetos. En esta zona viven los que pueden pagar X dinero. Ahora vamos a hacer pisos, vamos a darle incentivos a los que tienen una pasta, tienen mucho dinero y tienen muchos pisos, para que los saquen a alquilar a un precio más barato, pagando la diferencia la administración pública. Y luego vamos a promover un parque de vivienda para los que no tienen dinero, para pagarles nosotros la renta. Entonces ahí creamos otro gueto. A mí eso me da un poco de miedo, y digo desde el desconocimiento, pero me preocupa que hablemos mucho de pisos y poco de personas cuando hablamos del mercado inmobiliario. Yo de todas formas no creo que el profesor... No creo que dijera que cuando estaba hablando de incentivar que los que tienen viviendas disponibles las saquen al mercado del alquiler, no creo que lo que estuviera diciendo fuera un incentivo económico, y mucho menos a aquellos que son grandes tenedores de vivienda. Yo he entendido más que lo que decía es, sobre todo, dar seguridad jurídica al tenedor de vivienda para que tenga la tranquilidad de que le compensa sacarla en alquiler. Y por lo tanto, porque al final, en una economía de libre mercado, el precio lo pone el juego de oferta y demanda. Claro, pero la gente que tiene muchos pisos no deja de sacarlos porque tenga seguridad jurídica. No hablamos del que tiene uno o dos, del que tiene muchos, que es el que al final marca el precio. Mirad, yo que creo que la banca en este país tiene una deuda colectiva con todos,
muy, muy grande, y que desde luego el tema de la vivienda debe ser una de las cuestiones clave con la que debe responder a la solidaridad, que entre todos, muy importante, cuando la gran mayoría de los españoles lo estaban pasando muy mal, cuando se quedaban sin trabajo, cuando no tenían expectativas de reingresar en el mercado laboral, cuando lo tenían difícil para pagarle la hipoteca a ese banco, cuando todo eso ocurría, entre todos les dimos un pastizal a la banca para que salvaran el pellejo, porque en eso nos iba también un poco el pellejo a todos. Pero ahora tiene una deuda colectiva con todos, y evidentemente no seré yo quien diga que eso no tiene que cumplirlo. Lo he dicho siempre y lo mantengo. Ahora bien, creo que el problema de la vivienda, si lo limitamos a ese segmento de vivienda que queda en poder de la banca, yo creo que nos equivocamos, sinceramente. El mercado de la vivienda es muchísimo más amplio que la porción que le queda, por cierto, ahora bastante pequeña, a la banca. A la banca o grandes fortunas. A la banca o grandes fortunas, bien, pero hay vivienda suficiente para todos, sí, pero es cara. Pero realmente el problema grueso es el de los españoles que durante un tiempo invirtieron, porque optaron por el ladrillo, porque era un valor refugio interesante para la inversión. Y estoy hablando no de grandes fortunas, estoy hablando de clase media, que en vez de meter el dinero en un plazo fijo, en fondos de inversión y en no sé qué, optaba por un valor que entendía seguro, que era el de la vivienda. Y que tienen, pues, además de la vivienda que ocupan, pues una segunda, incluso en algún caso una tercera vivienda, porque las compraron como inversión, como ahorro y como inversión. Sí, pero eso no te marca el precio, esa gente no es la que te marca el precio. Sí, ¿no? porque porque hay realmente el mercado del alquiler está dominado fundamentalmente por eso, y por la gente que de ese segmento no se atreve a sacarlo al mercado del alquiler, porque entiende que a lo mejor no tiene suficiente seguridad jurídica o ha tenido malas experiencias. Ya, pero hay unas bolsas públicas gestionadas por los ayuntamientos o por las comunidades autónomas que te garantizan con seguros, con todo tipo de seguridad. Isabel, que son las que son, que no tienen nada que ver con el precio de mercado. Sí, una cosa, claro, pero igual es que el precio de mercado, pagar 1.000 euros o 800 por una vivienda en un barrio de Zaragoza es lo que no está en mercado, o no debería estar en mercado. Y entonces, si tú quieres una garantía de que no inflas el precio, de que tienes un seguro, de que tu casa te la van a cuidar, pues claro, evidentemente, pues no vas a sacar 1.000 euros, igual sacas 350 o 400, pero es que 1.000 euros por una vivienda, por un alquiler de una vivienda en Zaragoza, en un barrio de Zaragoza, a mí parece que esto es que se nos va la cabeza. Además, la gente que tiene esa segunda vivienda, yo creo que sí que tiene un incentivo para alquilarla, porque no va sobrado de dinero. La gente que tiene, esa gente que en su día compró 2 pisos para invertir y tal, o para tener una inversión, le viene muy bien tener garantías para alquilar, porque es un ingreso que te sirve para pagar a lo mejor la segunda hipoteca o otros gastos que tengas. No creo que sea gente que porque sí la retenga la vivienda. Si tiene la facilidad, como decía Isabel, la alquila. Y luego una cosa muy importante, que hablamos de vivienda pero no hablamos de salarios, que es el gran eslabón de esa cadena. Eso ya lo he dicho yo la primera vez, claro. 8 de la